parece súper atingente para ustedes. Y hay cosas que la profesora dijo, ella como buena otorrino lo dice de una manera muy sencilla y casi que como si fuera pan de cada día, pero dice cosas muy muy interesantes. Porque solamente el hecho que diga que en la fisiología respiratoria hay un ciclo nasal, en donde puede ser detectado por imagenología, es tan importante, es un punto tan clave, porque yo les voy a contar 2 minutos de una historia y voy a seguir con mi clase. Mi hija, cuando tenía 7 u 8 meses, se cayó de la cama. Se cayó en la cama de cabeza y se pegó en la cara, y entonces empezó a sangrar del labio, etcétera, y se pegó en la nariz. Se bajó la nariz, etcétera, y la llevamos a la urgencia. Y no vamos a decir de qué urgencia, pero en tal. Y entonces, cuando la vio el médico de urgencia, bueno, dijo, aquí estas lesiones, qué sé yo, son de una erosión, básicamente no es nada grave, pero vamos a sacarle una radiografía para poder saber si hay algún daño a nivel nasal, si hay fractura nasal, o algo por el estilo, porque lloraba mucho. Y cuando llegó la radiografía, no se veía nada extraño. A mi gusto, nada extraño, a mi gusto. Pero yo no soy el especialista en el área, por lo tanto, dejé la opinión del médico de urgencia y él dijo, ¿saben qué? Aquí hay algo extraño. Hay algo extraño porque se ve unos cornetes muy aumentados y al otro lado casi no se observan. Entonces le dije, pero ese no es el ciclo nasal. El ciclo nasal que dura 3-4 horas y cambia de lado por los plexos submucosos cavernosos que se ubican en la región, y ella me miró casi diciendo, ¿y este quién es? Y me dijo, no, me dijo, aquí parece hay algo extraño, la vamos a derivar al otorrino. Bueno, la llevamos al otorrino, me acuerdo que la vio la profesora, y la llevamos al otorrino, y cuando lo vio el otorrino dijo, no tiene nada, sino un ciclo nasal. ¿Se dan cuenta que no saber anatomía es tremendo para un médico? Imagínense mi opinión respecto a ese médico. Algo tan sencillo como lo que dice la profesora, que hay un ciclo así, es muy interesante, muy importante, porque se puede evidenciar. La mucosa respiratoria a nivel nasal crece y se puede evidenciar en una radiografía, y después 4 horas más tarde cambia de lado. Y 4 horas más cambia de lado. Y usted puede ver cómo es el ciclo nasal cada 3 o 4 horas. Por eso lo que dice la profesora Maribel es tremendamente importante en general, en relación a los senos paranasales como también a la cavidad nasal. Y claramente es un resumen de resúmenes, porque esto da para mucho más. Terminemos lo que corresponde al sistema digestivo, para comenzar con respiratorio como debiese separado. Habíamos quedado hablando de la anexa, y aquí nosotros vamos a hablar básicamente de 3 cosas. De la constitución periférica del hígado, y de los ligamentos que lo unen a regiones como superiores o anteriores, diafragma y cavidad abdominal. Vamos a hablar de las vías que son extrahepáticas, o los conductos biliares básicamente, las vías biliares, y vamos a hablar también del páncreas, ¿ya? Haciendo una vista más bien solo anatómicas, ¿ya? De la constitución de esta estructura y de la posición, puesto que otros detalles serán vistos en el curso de morfología 2 cuando se analice cavidad abdominal, ¿ya? Entonces, en relación a la glándula anexa, y viendo primero a nivel de hígado, diremos que el hígado tiene caras, ¿cierto? Y que tiene una estructura así como triangular, y se puede observar que tiene una vista que se denomina externa, pero más bien diafragmática, porque está escondida por el diafragma, y el diafragma como que lo tapiza, ¿ya? Entonces tenemos que el hígado mantiene una cara diafragmática, y esa cara diafragmática es brillante, puesto que está también tapizada por peritoneo, porque es una víscera que es intraperitoneal, está peritonizada, casi en su totalidad, no completamente, pero se designa igual como una estructura que es un órgano peritonizado. Ahora, podemos observar aquí una estructura que divide al hígado en 2 mitades, pero no son tan mitades porque no son iguales. El lóbulo derecho es claramente más imponente, importante,
en constitución, en peso, que el lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo avanza por la región supramesocólica y es capaz de pasar hacia la región del hipocondrio izquierdo bajo el diafragma. Por lo tanto, esta estructura avanza entre los 3 niveles de la región supramesocólica, pero la mayor porción se ubica en relación a la región subfrénica del lado derecho. Otra cosa interesante es que esta cara diafragmática mantiene 2 subcaras que se van a transformar después en recesos, que son, digo, subcaras, la cara del lobo derecho y la cara del lobo izquierdo, y que se van a transformar en recesos por la presencia del diafragma y del peritoneo que pasa a este nivel. Y hablamos de un receso que es subfrénico del lado derecho y un receso subfrénico del lado izquierdo. Esos recesos subfrénicos están divididos por el ligamento falciforme. El ligamento falciforme y el ligamento redondo son estructuras que normalmente cuando se extrae, cuando se ve una vista del hígado separado, pareciera que son como un anexo del hígado, pero son mucho más que eso. Nunca muestran de que el ligamento falciforme acompaña al hígado y se conecta al diafragma en toda su extensión y luego se sigue conectando a la pared anterior del abdomen. Y entonces forma un verdadero septo en la cavidad peritoneal principal, hasta el ombligo. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el cadáver marcamos el ligamento falciforme del hígado, pero a nivel de la pared anterior del abdomen. Lo vio ayer, ¿cierto? La pared anterior del abdomen, para que viera que esto llega finalmente hacia la región umbilical. Y el ligamento redondo también. Si acuérdese de embriológicamente qué es lo que era el ligamento redondo. Y básicamente conecta el ombligo con estructuras que son vasculares que pasan por la región posterior del hígado. Entonces, esto hace un verdadero septo de separación en la cavidad peritoneal principal y permite entonces separar absolutamente lo que es la región subfrénica del lado derecho con la región subfrénica del lado izquierdo, que van a ser los recesos, ¿ya? Recesos entonces subfrénicos del lado derecho e izquierdo. Esto es importante, no tanto porque ese receso subfrénico del lado izquierdo está aislado. Pero este receso subfrénico del lado derecho se conecta hacia la región lateral y posterior por un receso que va por la región posterior, un receso peritoneal, siempre hablamos de recesos cuando son peritoneales, y se va hacia la región posterior por un espacio o receso que se denomina hepatorrenal. Y el receso hepatorrenal se conecta con el surco paracólico lateral del lado derecho que habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? La importancia de eso. Por lo tanto, por el lado derecho, este contingente, este grupo de recesos está conectado. Y por lo tanto, el receso subfrénico del lado derecho está conectado con la cavidad peritoneal principal. ¿Se entiende? Está conectado directamente con la cavidad peritoneal principal. Sí, pero es indirecta, por supuesto. El receso retrocecal se conecta con esto, pero a través del surco paracólico lateral del lado derecho. Esto avanza hacia el inferior y finalmente, como va lateral al colon y por lo tanto al ciego, se conecta directamente con el receso retrocecal. Y el receso retrocecal se conecta con las vísceras de la pelvis y con los recesos que se van a ubicar ahí. Por lo tanto, los recesos pélvicos tienen conexión con el receso retrocecal también. Por lo tanto, toda la región derecha y el fondo de lo que es la pelvis está conectado, ¿ya? En la región que nosotros llamamos cara visceral del hígado, porque efectivamente apunta hacia las vísceras, porque esta cara visceral está totalmente escondida y está básicamente sobre el estómago, sobre el omelto menor y sobre estructuras viscerales, por ejemplo, como la vesícula biliar, que aquí en este caso la dejaron conectada al hígado, porque efectivamente muchas veces el peritoneo pasa por esta región, le hace una bolsita y la deja conectada, o algunas veces la vesícula biliar tiene un pequeño meso, pero un meso que depende del hígado y tiene como un ligamento de conexión y queda un poquitito suelta. Eso va a depender de características particulares de cada paciente, de cada persona. Vemos que en la cara visceral mantiene una área brillante y una área opaca. En el área opaca se le denomina el área desnuda del hígado y el área brillante corresponde a la región que está peritonizada. Ahora, en la estructura central de la cara visceral del hígado llama la atención este contingente vascular y un contingente propio de la víscera que es la tríada hepática.
¿ya? La tríada hepática entonces forma una estructura como lineal que divide absolutamente los lobos o lóbulos que son caudado y cuadrado del hígado, sabiendo que el margen anterior del hígado, el margen libre del hígado es este, donde va el ligamento redondo, y el margen que está adherido es este, que corresponde en relación a la vena cava inferior. Otra cosita interesante es que uno de los métodos de fijación del hígado nosotros lo vimos, ¿cierto? A través del ligamento. En este caso habíamos visto el ligamento falciforme y el ligamento redondo. Pero también existen estos métodos de fijación que son vasculares y que corresponden, y es el principal método de fijación del hígado, porque estos le permiten algo de movilidad, pero este no. Este lo trata totalmente fijo en la región posterior del abdomen a través de la vena cava inferior. De hecho, cuando se extraen algunos hígados, muchas veces la vena cava inferior está pasando por dentro y se ve y casi no se puede ver la vena cava inferior, o tiene que destruir esta porción del hígado para poder disecar esta región de la vena cava inferior. Y dentro de esta región también se puede ver muy comúnmente esa estructura venosa que es muy importante verla en relación al hígado, que es la vena suprahepática, ¿cierto? O sea, el resumen de la sangre del hígado va a ir a través de la vena suprahepática para desembocar finalmente a la vena cava inferior. Dijimos que la tríada hepática era la división, ¿cierto?, entre el lóbulo caudado y cuadrado. Y dijimos cuál era el margen libre y cuál era el margen adherido del hígado. Ahora, en la cara visceral nos vamos a encontrar con algunas improntas, o también denominadas impresiones. Esas impresiones van a ser viscerales, básicamente, y llama la atención una importante que se ubica en relación al lóbulo derecho, esta, que es muy clásica porque se puede evidenciar no solamente viendo un hígado, sino también de repente viendo una resonancia magnética que corresponde a la impresión cólica o del ángulo cólico. Entonces tenemos la impresión del ángulo cólico, por supuesto, cólico derecho. Y ahí nos damos cuenta de que el ángulo cólico derecho, o también denominado ángulo hepático, efectivamente está en una relación íntima con el hígado, ángulo cólico. Tenemos también una gran impronta a este nivel del lado derecho que corresponde con la impresión renal. O sea que tenemos una impresión renal, mismo lado derecho, y en el área desnuda del hígado una impresión que es suprarrenal, formada en el extremo de la impresión renal, una impresión suprarrenal. Tenemos también que al otro lado, a nivel del lóbulo izquierdo, mantenemos una gran impresión. Aquí no se nota mucho, pero aquí se puede ver una verdadera cara enorme, que es la impresión gástrica, ¿ya? Y en algunos hígados se puede ver a este nivel, cerca del ligamento venoso o el surco para el ligamento venoso, una impresión esofágica. Es relativo, algunas veces se ve, otras veces no se ve, ¿ya? Pero lo importante es que siempre se van a observar la impresión gástrica, la impresión renal, la impresión cólica, la impresión suprarrenal. Y también algunas veces podemos observar en relación a la región de la impresión renal una impresión duodenal, pero también no es tan visible. La delimitación de los lóbulos del hígado va a estar dada de la siguiente forma. Fíjese cómo el lóbulo izquierdo está delimitado por una fisura que la proporciona el ligamento redondo, y luego se continúa con una fisura para el ligamento venoso. El ligamento redondo se puede observar, tal cual se ve aquí, pero el ligamento venoso no es tan fácil de observar, porque a este nivel existe una fisura que es profunda y que usted tiene que abrir para ver el fondo del ligamento. Es muy común que nosotros en el laboratorio pinchemos esa estructura, pinchemos entonces, o coloquemos un alfiler aquí, y usted coloca ligamento venoso del hígado. Imposible, y no hay ningún ligamento. Ahí hay una fisura para el ligamento venoso. Para que sea un ligamento usted lo tiene que ver. Pero si está pinchado un espacio ahí, que básicamente sería las dos porciones de hígado que están conectándose, si usted los abre al fondo, después 1 centímetro aproximadamente, ve una estructura pasante a ese ligamento venoso, ¿ya? Entonces aquí normalmente se habla de una fisura del ligamento venoso. Y de esa manera
se limita entonces el lóbulo izquierdo. El lóbulo cuadrado, que se orienta hacia el margen libre del hígado, por tanto es el que es más visible, puesto que sus límites van a ser el ligamento redondo del hígado y la vesícula biliar. Entre el ligamento redondo y vesícula biliar, usted ve el margen libre y dice, este es el lóbulo cuadrado del hígado. Y el otro límite correspondía a la tríada hepática, por lo tanto forma una estructura efectivamente cuadrangular. Hacia la región más posterior vemos el lóbulo caudado. El lóbulo caudado se limita por la vena cava inferior, por la presencia de la vena cava inferior, por la fisura del ligamento venoso y por la tríada hepática. El margen adherido forma el margen adherido del hígado forma el otro límite. Por lo tanto, tenemos un ligamento, una estructura que también algunas veces se ve cuadrilátera, pero tiene una cosita adicional. Es que fíjese cómo está abierto esto, conectando el lóbulo como caudado con el lóbulo derecho del hígado. Y aquí podemos ver una estructura que se va a denominar, puede ser puerta caudada, una puerta caudada, que es el nombre que se le da hace poco, o proceso caudado. Pero lo importante es que cuando usted lo ve realmente y levanta el hígado, se puede observar que muchas veces esta estructura caudada se proyecta hacia anterior. Y hablamos de proceso caudado. ¿Se entiende? Que algunas veces, cuando nosotros levantamos el margen libre del hígado, vemos que se proyecta una estructura que tiene conexión con el aumento menor, que se levanta y se puede observar como proceso caudado. Y es el mismo lóbulo caudado. ¿Dónde se ve eso? Se ve, por ejemplo, en el material plastinado en laboratorio que tenemos de la vascularización que se da en región supramesocólica, donde tenemos hígado, ¿cierto? Usted observa que el hígado está ahí levantado y hay una cola de hígado que se ve por debajo. Ese es el lóbulo caudado, ¿ya? Lo que corresponde esto al 5% del peso corporal y 2% del peso corporal es una relación aproximada entre el adulto y el niño. Se dice que el 5% del peso corporal equivale al hígado y el adulto, el 2% del peso corporal al niño, pero eso es una relación aproximada. ¿De qué depende? Del tamaño de relación sangre que mantenga de acuerdo al peso corporal. Esto es importante. La posición del pulmón es modificada por la presencia del hígado. Por lo tanto, como la cúpula del hígado se ubica más bien hacia el lado derecho, entonces el pulmón del lado derecho se ve modificado en su posición, es levemente más alto, más superior que el del lado izquierdo. Aquí podemos ver entonces el conjunto de impresiones que habíamos dicho. Mire ahí el 10 de impresión. ¿Cuál era esa? Suprarrenal, esa. Renal, esa. Cólica. Gástrica. Mire el 3, ¿qué será? Fisura del ligamento venoso. El 4, ligamento redondo. Aquí el 7, el 6 y 7 es tríada hepática, ¿no es cierto? Solamente que aquí le hace la división entre arteria hepática en la vena porta y el conducto, en este caso, coledón. Nosotros lo vamos a conocer ahora. Vesícula biliar, aquí estamos viendo el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado y el proceso caudado. Y aquí estaríamos viendo también la impresión duodenal. Nosotros habíamos visto hasta ahora el ligamento falciforme y el ligamento redondo, que hacían esta división, esta línea. Pero también existe una proyección del ligamento falciforme que se bifurca y luego conecta al hígado hacia lateral y superior con el diafragma. Esos ligamentos se denominan coronarios, ¿ya? Ligamentos coronarios, es decir que los recesos subfrénicos de ambos lados están limitados hacia posterior. Usted mete la mano, están limitados por este ligamento, que es el ligamento coronario. Y en el extremo, vería que esto se agranda un poquitito y entonces vemos un ligamento que es un poco más laxo y corresponde a los ligamentos triangulares del hígado, ¿ya? Entonces, el ligamento triangular es el extremo de los ligamentos coronarios. Y
posterior al ligamento triangular del lado derecho es donde se empieza a ubicar el receso hepatorenal. ¿Ya? Por lo tanto, el receso sufrénico del lado derecho está limitado por el ligamento coronario, pero detrás del ligamento triangular se encuentra conectado con el receso hepatorenal. Es decir, hemos visto que existen una serie de ligamentos que están asociados al hígado, ¿cierto? Algunos que son de conexión, otros son de vestigio renal. Otra cosa interesante es que es un aspecto teórico, pero que a lo mejor le puede servir. El ligamento redondo, que usted ve ahí, es un vestigio embrionario, ¿cierto?, de una estructura umbilical. Pero además es como, usted tiene que pensar como si fuera el inicio del peritoneo, porque de él se desprende el ligamento falciforme. El ligamento falciforme se descompone en ligamentos coronarios y triangulares, ¿cierto? Pero además tiene el peritoneo parietal, se conecta con el ligamento falciforme y lo descompone por la pared anterior del abdomen. Y entonces la pared anterior del abdomen queda con su peritoneo parietal. Esto da la vuelta hacia posterior, se encuentra el peritoneo parietal posterior, que embriológicamente no es así, porque embriológicamente proviene todo desde posterior. Pero cuando usted lo ve en el adulto, ve que el ligamento redondo pareciera ser el inicio del peritoneo. A eso voy. Y que tiene una conexión con el ligamento falciforme, pero que está también peritonizado. Y entonces vemos cómo estas estructuras dan la vuelta como láminas parietales del peritoneo, que son las estructuras que van a estar más periféricas en relación a las dos acercas. El principio de segmentación del hígado dice que uno puede, bueno, se dan varias estructuras, pero uno puede prescindir de porciones puesto que está segmentado, de tal forma que se puede prescindir hasta 50% de la constitución del hígado y seguiría funcionando sin problema. O sea, se cumple con el principio de segmentación del cuerpo humano. Aquí podemos ver la vesícula biliar, ligamento redondo, cara visceral, levantada. Dijimos que esta estaba en relación al estómago y al aumento menor. Y vemos aquí aumento menor con sus dos porciones. Una porción que se denomina hepatogástrica y la porción hepatoduodenal. Y habíamos dicho en algún momento de que este orificio que se ve aquí no es tal, sino es como una disección, porque esto está continuo, y que se hace para poder ver la tríada hepática, ¿cierto? Porque incluso hasta en la prueba le salía si pinzaban la triada o el nivel de ligamento, etc. Entonces, hablamos que a nivel del ligamento hepatoduodenal se ubica la triada hepática. Esto es importante porque lo que usted puede ver en el cadáver es el ligamento hepatoduodenal y no la triada hepática. Porque además, los conductos que son biliares van a pasar por debajo de esto, por posterior a esto, y se van a ir hacia la región posterior del duodeno. Es decir, que esto habría que disecarlo para poder observarlo. Como se sabe que está en relación al ligamento hepatoduodenal, el cirujano pinza de repente con los dedos, con algún instrumento, para poder coartar, por ejemplo, el sangrado, si es que se lesionó alguna estructura, o para poder, por ejemplo, coartar al conducto colédoco, por ejemplo. Los conductos extrahepáticos están dados por la conexión que existe entre la vesícula biliar, el hígado y también, si se puede decir, con el páncreas, puesto que estos conductos van a poder ser finalmente unificados, van a ser convergentes a nivel de la segunda porción del duodeno, de tal forma que el contenido de la vesícula biliar, que es bilis, se va a poder vaciar por esta estructura que se denomina el conducto cístico. La bilis que proviene del hígado va a ser vaciada por los conductos hepáticos del lado derecho e izquierdo y se van a unir en un conducto que se denomina conducto hepático común, el cual se va a unir con el conducto cístico para formar el conducto colédoco. Y el conducto colédoco va a estar en relación a la arteria hepática propia y también a la vena porta para conformar la verdadera triada hepática que se ubica detrás de este aumento menor. Tal cual se ve en esta imagen, los conductos que son
biliares se ubican por posterior al duodeno. Entonces lo hacen con una línea punteada para que usted sepa aproximadamente cómo es el recorrido y dónde se conecta. De tal forma de que el conducto colédoco finalmente tiene un recorrido que va por posterior a la primera porción del duodeno y después toma contacto con la cabeza del páncreas, se proyecta a través de la cabeza del páncreas y finalmente se une con el conducto que es pancreático, con el conducto pancreático que es principal, porque normalmente los conductos pancreáticos mantienen un conducto principal y un conducto accesorio. Y con el conducto principal se conectan, se unen finalmente en una región de la segunda porción del duodeno que se va a denominar ampolla. Esa ampolla nosotros la conocemos también como ampolla de Vater, ¿cierto? También se le dice ahora en nómina anatómica ampolla hepatopancreática, la ampolla hepatopancreática, y que básicamente es un abultamiento de la configuración externa del duodeno. Ahí se puede ver entonces dónde llega, pero necesito una imagen más clara. Aquí, por ejemplo. Esto es lo que estamos hablando. El colédoco pasa por posterior a la primera porción del duodeno, se une con el conducto pancreático finalmente principal en una región, lo repito, en una región que es externa, de la configuración externa del duodeno, que se va a denominar la ampolla de Vater o ampolla hepatopancreática. El tejido medio, que usted sabe que es muscular, esa musculatura le va a hacer un esfínter, tal cual se ve aquí, para que esto se pueda comprimir, ¿cierto? Y en el caso también dilatar. Y vamos a hablar de un esfínter de Oddi, que es del tejido medio de esta región hepatopancreática. Y además se ve un abultamiento en la unión que existe entre estos dos conductos en la superficie interna de la mucosa del duodeno, y que se va a denominar papila duodenal. Papila duodenal. Entonces estamos hablando de tres estructuras anatómicas en la misma región. Una que es externa, una es del tejido medio y otra es de la región mucosa interna. ¿Por qué los digo? Porque normalmente se habla, o es común hablar, del esfínter de Oddi igual a la ampolla hepatopancreática, igual a la papila duodenal mayor, y como que todo fuera una cosa, y no es igual. Una es externa, una es tejidos medios y otro es interno, ¿ya? Entonces hablamos de una papila duodenal, en este caso mayor, que se ubica en la segunda porción del duodeno. Parece que no tengo otra imagen, pero muchas veces se puede observar que existe un conducto que es pancreático accesorio. Y ese conducto pancreático accesorio resume los conductos pancreáticos de la cabeza del páncreas. De tal forma de que forma un conducto pancreático accesorio que también va a vertir su contenido a la segunda porción del duodeno a través de un conducto que se denomina conducto pancreático accesorio, y por lo tanto va a ir hacia la papila duodenal menor. Y esta se va a ubicar levemente un poco más superior que la papila duodenal mayor. Entonces mantenemos en muchas personas una papila duodenal mayor y una pequeña papila duodenal menor. En el laboratorio nosotros tenemos muestras que tienen la papila duodenal mayor y menor y otras que solamente tienen papila duodenal mayor, ¿ya? Además, la papila duodenal mayor se puede reconocer porque como una buena papila, como la papila que se ubicaba a nivel parotidio, muchas veces tiene una lámina que cubre a la misma papila, a la misma como carúncula, ¿ya? Por lo tanto, se puede ver una estructura mucosa que está recubriendo. Y eso se puede observar en el cadáver. El páncreas. El páncreas está ubicado en la región supramesocólica, ¿cierto? En la región supramesocólica y posterior. Y podemos observar que tiene una morfología dada por la presencia del duodeno, es decir, que la cabeza del páncreas se orienta en relación a las tres primeras porciones del duodeno, de la primera a la tercera, en forma como si fuera una C. Y además tiene un proceso que pasa por debajo de los vasos mesentéricos que se denomina proceso uncinado o unciforme, y tiene una región que se denomina cuerpo y cola. Por lo tanto, el páncreas tiene una región uncinada, la cabeza del páncreas, un cuello, un cuerpo y una cola.
Por anterior se puede ver esta estructura así como granulosa del páncreas. Y el color depende, si es en un cadáver, se ubica un color violeta oscuro. Si es en un individuo vivo, es un poco más rosado. ¿Ya? Por posterior a esta estructura se están constituyendo los conductos pancreáticos. O sea que yo espero encontrar el conducto pancreático principal en una visión anterior. Tiene que ser levantado para poder ver el conducto pancreático. Ahí se puede ver, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que hicieron? Básicamente disecan el páncreas para poder ver los conductos pancreáticos. Pero si usted lo viera por el otro lado, también lo vería. ¿Qué es la vista que nosotros tenemos en el material plastinado? ¿Ya? O sea que el conducto pancreático principal y accesorio se conforman en relación a la arteria esclérica. Usted vería la arteria esclérica y vería los conductos pancreáticos a una altura similar y pegaditos. Pero aquí están disecados para poder ver el conducto pancreático principal, aquí miren, y se abre a la papila duodenal mayor, y aquí estamos viendo el conducto pancreático accesorio que se abre a la papila duodenal menor. ¿Ya? Ambas entonces van hacia la segunda porción del duodeno. Mira aquí también, ¿se acuerda que nosotros lo dijimos como ángulo duodeno-yeyunal y lo dijimos como ligamento de Treitz, pero dijimos que en ese ligamento de Treitz tenía musculatura estriada? Y entonces aquí le colocan músculo suspensor del duodeno, que me parece súper bien porque efectivamente es muscular. ¿Ya? Pero el mismo ligamento de Treitz. Entonces tenemos la ampolla hepatopancreática, o también denominada ampolla de Vater, que corresponde a la estructura externa del duodeno, una esfínter de Oddi y una papila duodenal mayor. Esto lo hablamos como gancho de la cabeza o proceso uncinado, que se puede ver ahí mucho mejor, ¿cierto? Proceso uncinado. Y esta va en relación a los vasos mesentéricos superiores. Es importante que usted vea la relación que existe entre los vasos mesentéricos superiores con el páncreas y no inferiores. Aquí estamos viendo algunas estructuras. ¿Por qué coloco esa imagen? Porque nosotros hablamos de abdomen siempre pasando por arterias y pasando por vísceras y órganos y peritoneo. Pero nunca decimos nada sobre las venas, porque pasa algo similar a lo que ocurre en otras clases, ¿no es cierto?, con la de vascularización, donde finalmente le damos un apartado pequeño a las venas. Acá las venas son importantes porque son de un calibre amplio, porque son más amplias que las mismas arterias y porque ocupan gran parte del territorio del abdomen. Entonces, usted no las debe dejar de lado. Y existen algunas diferencias en relación, por ejemplo, a la vascularización arterial, puesto que estas van a constituir parte de la gran vena porta y se van a constituir como, por ejemplo, el tronco mesentérico esplénico, o van a tener algunas diferencias en la posición, pero no en los nombres y tampoco en los territorios de la vascularización. Es importante entonces que usted analice algunas venas, sobre todo en un atlas, más que una lectura. ¿Por qué? Porque nosotros preguntamos eso en las quincanas. Ya muchas veces pintamos una vena dentro del abdomen. Usted tiene que saber reconocer que es vena y no es arteria. Ahora, en el cadáver no es difícil reconocer una arteria o una vena a este nivel, puesto que las arterias en el cadáver tienen látex rojo. No sé si se dio cuenta usted, pero están inyectadas con látex rojo. Y las venas no tienen inyección de látex y básicamente lo que tienen dentro solamente la sangre venosa que quedó, ¿cierto? Porque el látex que se le inyecta tiene un peso molecular tal que queda estancado en la red capilar. Por lo tanto, el látex rojo llega hasta la red capilar y la vérula postcapilar no toma látex y toda la sangre que estaba en las arterias pasa a las venas. Entonces las venas quedan azules con la presencia de sangre y las arterias rojas. Eso es lo que se da en el cadáver. Por lo tanto, si usted ve piensa que es una vena y tiene látex, usted dice inmediatamente, esto no es muy anatómico, es para ayudarle para las pruebas. Y usted dice, esto es una arteria. Aunque sea más grande o más amplia o calibrosa, o tenga una posición que usted piense que es una vena. ¿Entiende lo que quiero decir? Veamos algunas imágenes para cerrar esto. Mire esta imagen que es muy clara de McMillan, que hay una disección de región básicamente supramesocólica, pero abierto el tórax.
Por lo tanto, esto sería diafragma. Miren, diafragma, ¿cierto? Ahí está el pulmón, ¿cierto? Del lado derecho, y ahí está el pulmón del lado izquierdo, y esta es la grasa del pericardio. ¿Se ve eso? Pericardio. Hasta ahí estamos bien. Eso es tórax entonces. Y aquí estamos abdomen. Y en el abdomen podemos ver lo siguiente. Esto es estómago. Esto es... Eso es... ¿Qué sería? Duodeno. Colon. Ángulo cólico. Eso es vesícula biliar. El duodeno se ubica por posterior a la vesícula biliar. No puede verse a este nivel. Y además, mire cómo el estómago va hacia lo profundo y el duodeno nace allá en lo profundo. Esto es curvatura mayor. Y esta estructura corresponde con el aumento mayor. Y esa en 10 se ubican, ¿qué? Las asas intestinales. Por lo tanto, esto es colon ascendente y este es colon transverso y este es el ángulo cólico. El ángulo cólico dijimos que hacía una impronta en el hígado. Para eso sirve, para que usted lo reconozca. Y dijimos que se ubicaba, no sé si lo dije ahora o lo dije en el laboratorio, pero dijimos que el ángulo cólico se ubicaba en relación a la vesícula biliar. Y por lo tanto, en los cadáveres se tiñe el ángulo cólico hepático, se tiñe de bilis. Igual que aquí. Esa es la relación que tiene. Y eso es el ligamento redondo, falciforme, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Esto es ahora un poquito más descendido entre región supramesocólica e inframesocólica. Y vamos con lo más sencillo. Esto es derecho, izquierdo, falciforme, redondo, colon transverso, aumento mayor resecado, ¿cierto? O sea, que está viendo la cara posterior del aumento mayor. Cara posterior del aumento mayor. Y estos son asas intestinales. Y esa en uno, apéndices omentales. Apéndice omental. Mire aquí, esto es el ápice del corazón. Ápice del corazón. Y aquí estamos viendo la cara visceral del hígado. ¿Por qué? Porque se ubica en relación al aumento menor y está tapado por la cara visceral. Entonces la cara visceral del hígado. Y esto es el aumento menor. Miren. Y entonces esto es estómago. Y entonces ahí está pasando un dedo a través del foramen omental o foramen de Wisley. Y entonces esto es parte del ligamento hepato-duodenal. Y este es el ligamento hepato-gástrico. Y ahí se ubican entonces las estructuras de la tríada hepática. ¿Entiende? A eso es lo que yo le quería llegar. Es que las estructuras de la tríada hepática, como nosotros las vemos, no se pueden observar en el cadáver. Usted las tiene que imaginar que están dentro de eso. ¿Ya? Región inframesocólica. ¿Qué podemos ver aquí? Hay una disección, han sacado algunas estructuras que son peritoneales y se puede ver un abdomen a nivel inframesocólico bastante más limpio. Entonces en el 12, aquí, podemos ver esa estructura que es... ¿Qué sería? Colon transverso. Ahí se puede ver parte del estómago, porque esto está levantado. ¿Ya? Eso es estómago que es de la región supramesocólica, pero como esto está levantado se puede ver. Eso, ¿qué sería? Duodeno. Primera porción. Y mira ahí abajo. Tercera porción del duodeno. En relación al raíz del mesenterio. Igual como se ve el cadáver. Ayer usted lo tenía pinchado. Tercera porción del duodeno y en relación a la raíz del mesenterio. ¿Ya? Y entonces el 7 sería mesenterio. Perfecto. Y esa, la 1 sería asas intestinales. Y entonces el 2 sería colon descendente. Y el 10, colon sigmoide. Y el 11, mesocolon sigmoide. Mesocolon sigmoide. Recuerden que el colon sigmoide tiene un meso. Y allá se puede ver, hay un número ahí, no me acuerdo qué número es, pero aquí
son los vasos ilíacos que están en relación a la región del receso sigmoide. Finalmente esta, que a lo mejor usted la había visto, la habíamos visto en relación a arterias del tronco celíaco, ¿cierto? Pero de esto diremos solamente que esto es arteria mesentérica superior, esto es el tronco celíaco, esta es la arteria esplénica, va en relación al páncreas, esplénica, y va dirigiéndose hacia el vaso. Esta es la hepática común, esa es la hepática accesoria, que algunas veces existe, hepática accesoria, y por allá está la gástrica izquierda. Ahí está el esófago en su porción abdominal, y acá está el estómago con su curvatura mayor y menor, y aquí estamos viendo el momento mayor, pero cortado, porque aquí se pueden ver las asas intestinales. Acá, esto sería vesícula biliar y ese es el conducto cístico, y por ahí se puede ver el colédoco. Perfecto. Y ahí estamos viendo en 12 ligamento redondo, ligamento falciforme y lóbulo derecho e izquierdo. Vamos entonces a lo que